Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Acompáñenme a la carta a los Efesios. Recordemos que estamos estudiando Efesios verso a verso y vamos a leer a partir del capítulo 1, verso 1, solamente para tener un poquito de contexto. Recuerden que la semana pasada leímos o estudiamos hasta el verso 4. Creo que fue un tiempo pues muy bueno. Y vamos a leer entonces Efesios 1 del verso 1 al 4. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a quedarnos un momentito hasta aquí, hasta el verso 5, recordando que estudiamos hasta el verso 4 la semana pasada, y entre las cosas que veíamos son acerca de las bendiciones espirituales, mencionamos algunas. Claro, también parte de las bendiciones espirituales que recibimos es lo que aquí mismo menciona: el ser adoptados, el ser elegidos y algunas otras cosas que menciona. Pero primero vamos a ver un detalle que se da en entre el verso 4 y el 5. Hay un detalle interesante. Miren, al final del verso 4 dice así: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y comienza el verso 5 diciendo: en amor, habiéndonos predestinado. Hay una pequeña, pues como controversia, si pudiéramos decirlo así, si esta frase que dice en amor pertenece al final del verso 4 o al principio del verso 5. Si fuera al final del verso 4 diría más o menos así: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, que lo que nos impulsa a andar en santidad y sin mancha es el amor que nosotros le tenemos a Dios. Por otra parte, si es como está aquí, es parte del verso 5, entonces quiere decir que Dios nos predestinó en amor. ¿Por qué es que hay esa pequeña controversia? Porque recordemos que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Era como una carta, como si hoy tú y yo escribiéramos una carta y no ponemos capítulo 1, versículo 1, simplemente comenzamos a escribir la carta y si acaso la dividiremos en párrafos. Pero estas, sobre todo lo que son las cartas, pues eran continuas, no había una división como la que nosotros tenemos ya en nuestros tiempos, que nos facilita encontrar algún pasaje, ¿no? Si no, imagínense cómo buscaríamos, sobre todo en aquellos libros que son tan grandes como el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, o el libro de los Salmos. Si no estuvieran divididos, nos costaría mucho trabajo encontrar alguno de esos capítulos. Pero miren, precisamente hablando de los Salmos, vamos a ver dónde encontramos lo que a mí me parece como un pequeño, como una variación en la elección de los versículos por parte de aquella persona que los dividió. Acompáñenme al Salmo 95, por favor, para que veamos por qué es que se puede considerar como una pequeña variación en cuanto al orden en que puede estar esa palabra, ya sea que en amor pertenezca al final del capítulo, del verso 4 o al principio del verso 5. Salmos 95, por favor. Y vamos a ver este detalle curioso, por decirlo de alguna manera, pero que nos va a llevar a poder analizar de las dos maneras esa porción y a entenderlo más claramente, ¿sí? Salmo 95, verso 7, vean lo que dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Después, al final del verso 7 dice: si oyeres hoy su voz, y comienza el verso 8 diciendo: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Tal parece que ese último renglón del verso 7 más bien tendría que ser el principio del verso 8. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dando a entender como que es una porción continua, y no como aquí el que dividió la Biblia en capítulos y versículos, partió, digamos, el verso 8 y una parte la dejó arriba en el verso 7 y la otra sí la incluyó en el verso 8. Si se dan cuenta, pues
realmente parece más bien que esa última expresión de si oyeres hoy su voz pertenece al verso 8 y no al 7. Ahora miren, vamos a ver en Hebreos, porque este pasaje que acabamos de leer se cita nuevamente en Hebreos capítulo 3. Y vamos a ver cómo aquí el que dividió nuevamente los versos, cómo es que aquí lo puso de una manera distinta. Hebreos capítulo 3, y vamos a ver lo que dice verso 14 y 15. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si se dan cuenta aquí, cuando se hizo esta división, la frase que dice, si oyeres hoy su voz, sí pertenece a un mismo verso, a un mismo versículo. No así en el libro de los Salmos como lo leímos. Entonces es por eso que en algún momento hay esa pequeña duda en cuanto si la expresión habiéndonos predestinado, cuando habla de eso dice en amor habiéndonos predestinado, se refiere al amor de Dios o al amor que uno debe tener para con nuestro Dios. Vamos a ver las dos opciones, vamos a estarlas estudiando porque las dos de cualquier manera son muy ricas, enriquecen mucho nuestra vida y nos lleva también a tomar acciones en cuanto a ello. Vamos a ver, a leerlo nuevamente, regresemos a Efesios capítulo 1. Para que tengamos estas dos opciones, ¿no? La primera, vuelvo a leer, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Si esa fuera la opción, entonces esto calzaría muy bien con lo que dice, por ejemplo, en Efesios 3:17. Vamos a leer qué dice Efesios 3:17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y comienza a hablar o a decir otras cosas, ¿no? Pero esto llevaría muy de la mano lo que leímos antes, que nosotros debemos de andar en santidad y sin mancha, en amor o por amor, que es algo similar a lo que dice aquí. También aquí mismo en Efesios, pero ahora en el capítulo 4, verso 2, dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está otra vez ese impulso o eso que nos lleva a actuar en amor. Así como debemos de ser santos y sin mancha delante de Dios, y podría ser el impulso el amor, que de hecho lo debe ser. Aquí también encontramos un refuerzo más a esa idea que dice que debemos andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es el amor lo que nos debe de llevar a soportarnos, como dice aquí. Aquí mismo en el capítulo 4, pero ahora el verso 15, dice lo siguiente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Nuevamente nos deja ver que el impulso es el amor, para que andemos, como dice aquí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Aquí mismo igual en Efesios, pero ahora en el verso 16, dice así, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente vemos cómo se expresa que ese impulso a la motivación o el ingrediente, uno de los ingredientes principales, debe ser el amor. Y por último, aquí en Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces lo que a nosotros nos debe impulsar para andar en santidad, como dice en el verso 4 de Efesios 1:4, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que nos va a impulsar a continuar con eso que Dios determinó? El amor, que tú y yo andemos en amor. Recordemos que en Juan capítulo 14 el Señor Jesús varias veces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guardará mis mandamientos. Entonces nos deja ver que una expresión de nuestro amor hacia Dios es el obedecerle, ¿no? El hacer las cosas que Él nos pide que hagamos, que es muy similar a lo que está diciendo aquí en Efesios 1:4, cuando dice que fuimos elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Y el impulso que nos lleva a hacer eso es el amor. No como una obligación, no como pensar, hoy pues tengo que andar en santidad como algo que me pese, sino una expresión o una consecuencia de mi amor hacia Él, es obedecerle, y al obedecerle
como una nueva consecuencia es que voy a andar en santidad y sin ningún tipo de mancha. Entonces, esto lo debemos de tener presente para que todo lo que hagamos, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, dice que si haces esto y no tienes amor, de nada sirve. Y si puedes hacer lo otro, pero si no tienes amor, no vale de nada. Siempre el impulso que nos debe de hacer actuar es el amor, primeramente hacia Dios, pero también hacia mi prójimo. Pues dice el Señor Jesús, ese es el primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo mandamiento es similar o semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tengamos siempre presente eso, que el amor que nosotros le tenemos a Dios se expresa principalmente en obediencia, más allá de si podemos sentir bonitos, si podemos llorar, si podemos saltar de alegría. Son expresiones más bien de cada persona. Si mi carácter es más bien un carácter tranquilo, posiblemente me va a dar por llorar ante la presencia de Dios. Habrá otras personas que tengan un carácter más efusivo y entonces les dé por brincar o gritar ante la presencia de Dios. No quiere decir que alguno de los dos ame más o menos a Dios por ese tipo de expresiones. El amor de Dios, al menos en las palabras del Señor Jesucristo, se mide por la obediencia. Si me amas, guardarás mis mandamientos. El que me ama, ese guarda mis mandamientos. No dice el que me ama se va a poner a llorar, el que me ama va a saltar de gusto, el que me ama va a correr. No, dice el que me ama guardará mis mandamientos. Esa es nuestra expresión de amor hacia Dios, el obedecerle, y vuelvo a decirlo, como una consecuencia vamos a andar en santidad y sin mancha. La otra opción es que diga, como está aquí en nuestras Biblias, el capítulo 5, que fuimos en amor, dice, habiéndonos predestinado, es decir, que fue por amor, o lo que impulsó a Dios para predestinarnos fue el amor. Claramente también es algo correcto, es decir, tanto lo primero que vimos, que debemos actuar por amor, como que Dios nos eligió por amor. Y esto calzaría muy bien con lo que dice también aquí mismo en Efesios, lo que es el capítulo 2, versos 4 y 5. Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, este pasaje, el verso 4, refuerza también la idea de que nosotros fuimos elegidos o predestinados por Dios en amor o por su amor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Todo esto nos lleva a considerar lo que sigue después en el verso 5 de Efesios 1. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí vamos a entrar en un tema un poco delicado, el que es el tema de la predestinación. Hermanos, se han escrito libros acerca de la predestinación. Ha habido teólogos que han estudiado y profundizado en cuanto al tema de la predestinación, y hasta el día de hoy sigue habiendo diferentes posturas en cuanto a ese tema. Muy difícilmente vamos a poder ahorita nosotros en este corto tiempo determinar con toda precisión a qué se refiere con la predestinación, pues siempre hay una especie de objeciones, de controversias, de preguntas, dudas que saltan ante este tema de la predestinación. Sin embargo, con la ayuda de Dios, primeramente, vamos a considerar algunas posturas en cuanto a la predestinación. Vamos a ver algunos pasajes que nos espero que ayuden a que podamos entender de una mejor manera lo que es la predestinación y cómo es que esto se da por parte de Dios, ¿no? Entonces, tan solo en el capítulo 1 de Efesios, que es el que estamos considerando, se menciona 3 veces en torno a esto de la predestinación. Primero, cuando dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, todavía no existíamos tú y yo cuando Dios ya nos había elegido. Después, en el verso 5, que es el que acabamos de leer, dice, en amor habiéndonos predestinado, y en el verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Es decir, se menciona una y otra vez haciendo énfasis en ese tema, pero vamos a tratar nosotros de entender a qué se refiere con la
predestinación, ¿sí? Esta predestinación de entrada tiene dos caras. No podemos pensar solo en una cara de la predestinación. ¿A qué me refiero? Que si hay una predestinación para ser elegido, como dice aquí, que fuimos elegidos por Dios o que fuimos predestinados o escogidos por Dios, esa es solamente una de las caras de la predestinación. ¿Cuál es la otra cara? Pues los que son rechazados. Así como hay elegidos que fueron predestinados, debemos entender que hay también personas que fueron rechazadas mediante la predestinación, es decir, que ya predestinadamente habían sido rechazados. Son temas, como les digo, complicados, son temas delicados, pero que vamos a tratar de entenderlo de una manera clara para que podamos conocer más a nuestro Dios. La única manera en la que nosotros podríamos evitar hablar de la doble predestinación, ¿a qué me refiero con doble predestinación? Vuelvo a decirlo que así como hay predestinados para ser hijos de Dios, entendemos que hay predestinados para ser rechazados. La única forma en que podríamos saltarnos la predestinación doble es que Dios eligiera a todos para ser aceptos por Él, es decir, que fueran predestinados todos para ser elegidos por Dios, o que nadie haya sido predestinado. Es la única manera en la que podríamos nosotros eliminar la doble predestinación. Sobre todo nos hace un poco de ruido como seres humanos el pensar que Dios haya predestinado a alguien para ser rechazado por Él. Entonces, como humanos nos cuesta trabajo creer eso, pero la Biblia habla de la predestinación en cuanto a la elección. Entonces, por consecuencia, hay personas que fueron predestinados para ser rechazados. Pero vamos a seguir avanzando para que podamos conocer un poquito más de esto, ¿sí? Ya vimos que la predestinación es doble. Otra cosa que nos da una idea clara es que la Biblia habla precisamente de la predestinación, pero también nos enseña que la salvación no es universal, es decir, la salvación no es para todos, solamente es para aquel que cree. ¿Cuál es lo otro? Pues los que no creen no son salvos. Entonces vemos ahí también, sin que se hable de una predestinación, pero nos da a entender cómo hay gente que está ya dispuesta a creer para ser salvo y hay otras gentes que no creen y por consecuencia no son salvos. Dentro de estas posturas o de estas explicaciones que se le da a la predestinación, hay una que se le llama la postura de la causalidad, la causalidad igual, que es lo que enseña es que de una manera Dios causa que una persona crea, es decir, Dios mueve las cosas necesarias para que una persona crea y se salve, y al mismo tiempo Dios crea o causa que una persona no crea ni se salve. Entonces, esta postura se le conoce como la postura positiva, es decir, que Dios actúa en las dos personas, en una moviendo las cosas, tocando su corazón para que crea en Dios y se salve, y la otra persona Dios toca su corazón para que no crea y se salve. Por eso se le conoce como positiva, en el sentido que Dios actúa tanto en uno como en otro. En uno actúa para que crea y en el otro actúa para que no crea. Esto es una de esas posturas que hay en cuanto a esto. Lo que nos daría a entender esta postura es que así como Él actúa para que alguien crea, de alguna manera Él tendría que obrar el mal en el corazón de alguien y que le impida creer. Entonces, esta postura para mí no es algo que sea correcto, para mí está lejana a la realidad, pues ciertamente Dios puede actuar bien en el corazón de alguien, pero difícilmente creo que Dios obre el mal en el corazón de alguien para que no crea. Sin embargo, les comparto esta postura para que conozcamos, ¿no?, todo lo que se habla en torno a la predestinación, esta que se conoce como positiva, que Dios actúa tanto haciendo que alguien crea, pero también hace alguna especie de mal para que alguien no crea. Definitivamente pienso que esta postura no es correcta. Dios no crea el mal. Dice la Biblia que Él no tienta ni puede ser tentado. Él no haría el mal en el corazón de alguien en este sentido para que no crea. Otra postura es la postura reformada sobre la doble predestinación, y esta postura es la positiva negativa. La otra es positiva, esta es la positiva negativa. Son muy similares. Lo positivo es que Dios actúa en el corazón de la persona para que crea y se salve. La otra parte, más bien lo que da a entender es que Dios ni actúa a favor ni en contra. Simplemente es como que Dios pasa de largo. En una persona actúa para bien, extiende su gracia y su misericordia, y en la otra persona no actúa ni bien
ni mal, simplemente lo deja ser, por decirlo de alguna manera, no extiende su gracia, no permite que esa persona, o más bien esa gracia es restringida a esa persona, y entonces la persona no cree. En el caso de los elegidos, Dios, o predestinados, Dios los elige, transforma su corazón y entonces de alguna manera la salvación está segura para esas personas. Esta postura en cuanto a la predestinación también se conoce como asimétrica. ¿Cuál es lo asimétrico? Que en una persona sí actúa Dios y en la otra simplemente lo deja pasar de largo. En la que vimos anterior es algo simétrico, de lo mismo que actúa para bien, actúa para mal. Claro, insisto, no estoy de acuerdo con esa postura, y en esta se le conoce como asimétrica porque en una persona sí actúa Dios y en la otra simplemente no hace nada, o eso es lo que se da a entender, que Dios no hace nada, no actuaría ni para bien ni para mal. Pero entonces eso nos lleva a un cuestionamiento en cuanto a que esta postura da a entender como que Dios no hace nada, no actúa, no participa en aquella persona en la que no cree. La pregunta que nos lleva o la duda o el pero que encontramos es en declaraciones que hay en la Biblia. Por ejemplo, la que encontramos en Éxodo capítulo 9, verso 12. Acompáñenme a Éxodo 9, 12. Mis hermanos, como les decía, es un tema un poco complicado, un poco complejo, y pues yo no soy un experto en estos temas ni un teólogo, estoy tratando de explicarlo de la mejor manera y espero que lo esté logrando para que podamos nosotros tener confianza en nuestro Dios, ponernos las pilas, como se dice coloquialmente, si fuera necesario hacerlo. Éxodo, les pedí que me acompañen a Éxodo capítulo 9, verso 12, miren lo que dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí nos parece que es una expresión muy activa el decir que Dios o que Jehová endureció el corazón de Faraón. La postura que vimos un poquito antes en cuanto a que Dios solamente pasa de largo y no hace nada, pues con esta expresión quedaría anulada. Aquí vemos como sí, Dios activamente dice que endureció el corazón de Faraón. También lo dice, lo vuelve a comentar aquí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 10, verso 20, dice nuevamente: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y aquí mismo en el verso 27 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Todo parece indicar entonces que sí, que definitivamente Dios actúa de una manera activa, endureciendo el corazón de Faraón. Pero surge una nueva pregunta: ¿cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Cómo es que llegó a ese punto al que se dice aquí que Dios endureció el corazón de Faraón? Martín Lutero propuso una teoría pasiva, digámoslo así, en el que Dios actúa pero de una manera pasiva. ¿A qué se refiere? Que este endurecimiento pasivo, que es en lugar de activo, es decir, que Dios no creó ninguna nueva maldad, no creó nada en el corazón de Faraón, sino que simplemente restringió su gracia a Faraón y lo dejó con la maldad que ya había en el corazón de Faraón. Ya en el corazón de Faraón había suficiente maldad como para rechazar una y otra vez lo que Dios le estaba enviando a decir por medio de Moisés. Entonces, podemos entender que cuando se habla aquí que Dios endureció el corazón de Faraón, lo que hizo fue retirar la gracia que restringe la maldad en las personas. Es decir, que de algún modo, si tú y yo no fuimos más malos de lo que fuimos antes de conocer a Dios, es por la gracia de Dios, es porque de alguna manera la gracia de Dios estaba actuando en nosotros para que nuestra maldad no se disparara. Pero en el caso de Faraón, lo que nos da a entender es esa acción pasiva de parte de Dios, en la que él retira su gracia que restringía el mal de Faraón y simplemente Dios deja que la misma maldad que ya había en Faraón pues lo llevara a rechazar una y otra vez la voluntad de Dios. Y eso es algo muy parecido a lo que sucede en el castigo final, cuando la gente es lanzada a la condenación eterna. Lo que hace Dios simplemente es abandonar a esas personas a su propia iniquidad. Eso es lo que tú querías, fue lo que tú decidiste, rechazaste mi presencia, mi amor, mi salvación, entonces eres entregado a tu propia maldad, a la maldad que cada uno tenga y sea merecedor. Entonces, de esta manera nos deja ver una postura más en cuanto a la predestinación. ¿Qué es lo que sucedió? Que así como Dios había determinado, por ejemplo, que Moisés
fuese salvo, también en algún momento la perdición de Faraón, y dice aquí que endureció el corazón de Faraón, pero ¿de qué manera? Pues simplemente dejando que la maldad de Faraón lo llevara hasta los límites que el mismo Faraón pues llegó, ¿no? Al rechazar una y otra vez a Dios, y entonces con eso lo llevó a, esa maldad llevó a Faraón a la perdición. Entonces esto es una forma en la que podemos entender, eso es una de esas declaraciones que encontramos en la Biblia. Dios endureció el corazón de Faraón. Hay otras declaraciones también en las que anulan esa pasividad de Dios, como cuando dice, por ejemplo, o esa aparente pasividad, mejor dicho, ¿no? Como cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo es que ama a uno y aborrece a otro? ¿Cómo podemos entender o en qué sentido Dios aborrece a Esaú? Esto lo encontramos en Romanos 9:13, si gustan apuntarlo, ya lo hemos leído en algunas otras ocasiones, donde dice literalmente así, ¿no? Pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Una de las posturas o explicaciones en cuanto a este aborrecimiento de Dios hacia Esaú no es como una pasión negativa, no es como que Dios haya sentido un rechazo hacia Esaú, sino más bien como la ausencia del amor redentor hacia Esaú. Una forma en que lo podemos explicar pues un poco clara es así como que, bueno, no te odio, pero tampoco te amo, ¿no? Es algo pasivo, no es que te aborrezco literalmente, sino que más bien no te amo. Entonces, como mi amor redentor no está en ti, entonces hay una especie de distancia, como que marcamos una separación o se marca una separación entre Esaú y Dios. En el caso de Jacob, cuando dice a Jacob amé, lo que significa es que Dios hizo a Jacob el receptor de su gracia inmerecida. Jacob no es que él hubiese hecho algo para que él sí lo amara a Dios y que Esaú hubiese hecho algo para que Dios lo aborreciera, simplemente que en el caso de Jacob, él fue el receptor de esa gracia de Dios. Por lo tanto, en el caso de Jacob recibió un beneficio que no merecía. Jacob no merecía el beneficio o el regalo o la gracia que Dios extendió para él, sino que también, tanto así como Esaú y Jacob, los dos eran merecedores de que Dios los aborreciera. Sin embargo, como les decía, en el caso de Jacob, Dios extiende su gracia, el amor redentor, y por lo tanto en el caso de Jacob, él sí es elegido, digámoslo así, y Esaú, como vemos ahí, es rechazado. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esaú no recibió el mismo beneficio, y en ese sentido, al no recibir el mismo beneficio o la gracia redentora de Dios, es que se considera como si Dios lo hubiera aborrecido. Esta explicación suena como una especie de justificación o defensa para que no culpen a Dios, para que no se culpe a Dios de haber aborrecido o rechazado a alguien. Pero hay una segunda explicación a este punto, y es que esta simplemente afirma que Dios aborreció a Esaú. Esaú era aborrecible a los ojos de Dios, no había nada en Esaú que Dios pudiera amar, sino que Esaú era un vaso digno de ser destruido y merecedor de la ira y del aborrecimiento de Dios. Esta segunda explicación o postura lo único que hace es dar mayor fuerza a la palabra aborrecer. Ciertamente Esaú era alguien aborrecible ante los ojos de Dios, no había nada en él que Dios pudiera amar, y entonces las dos posturas parecen como muy, muy claras, muy puntuales. Ya depende de cada uno un poquito ver cuál es la postura que más podemos entender. Pero si me acompañan a Romanos capítulo 9, esto nos va a dar luz en cuanto a este punto, para que podamos comprender un poquito la predestinación doble, y también en cuanto a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vamos a ver qué es lo que menciona todo. Romanos 9 es una como una explicación a todo esto, pero vamos a ver lo que dice a partir del verso 13. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No es que Dios haya sido injusto por amar a uno y aborrecer a otro. Vamos a ver por qué. Aquí lo explica el apóstol Pablo. Esta carta a los romanos, si uno pudiera hacer las preguntas similares a las que aparecen aquí, como cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta es en ninguna manera.
pero ¿por qué no? ¿Por qué dices que no hay injusticia? Y entonces explica en el verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí está la soberanía de Dios. Yo actúo a favor de quien quiera hacerlo y de quien no quiera hacerlo, pues no actuaré. Es lo que estaría Dios diciendo, ¿no? Dice en el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esto nos deja mucho más claro que la acción de Dios no es pasiva, es decir, bueno, pues simplemente no hago nada, sino que aquí el apóstol Pablo claramente, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo claramente dice, Dios al que quiere endurecer, endurece. Entonces, son temas, como les decía, muy delicados, donde se habla de esa doble predestinación, los elegidos y los rechazados. Hay una especie de arma de doble filo al pensar en la elección, porque podemos pensar, bueno, si yo soy un elegido de Dios, pase lo que pase y haga lo que haga, voy a estar con Él al final de mis días. Pero eso, si es que hay alguien que piense así, tendríamos que realmente considerar que tal vez no somos elegidos, pues nuestro pensamiento no es el correcto, o que tal vez sí somos elegidos, pero que no nos hemos arrepentido, no hemos realmente hecho del Señor Jesucristo nuestro Señor. Porque si nosotros pensamos así, bueno, ya que soy elegido, pues no importa lo que haga, no importa si ando haciendo cosas malas, si ando pecando, de cualquier manera, como soy elegido, me voy a ir al cielo. Pero ¿cuál es la inconsistencia en esto? Lo que dice en Efesios 1:4, recordemos que la elección de Dios dice que fuimos elegidos para que fuésemos santos y sin mancha. Si tú fuiste elegido, es para andar en santidad y sin mancha. Si tu pensamiento es decir, bueno, soy elegido, no importa lo que haga, entonces o no eres elegido o no te has arrepentido, y valdría la pena que escudriñemos nuestro corazón, pedirle al Señor que nos ayude para que podamos realmente arrepentirnos y convertirnos, porque yo tengo el deseo en mi corazón, la confianza y la esperanza que cada uno de los que estamos conectados, estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios permitió que estuviéramos conectados, porque si hay algo de esto en nuestra vida en la que nosotros no hemos llegado a ese convencimiento de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos de Dios, hoy sea ese día en el que nos podamos arrepentir para que entonces podamos andar en santidad y sin mancha y que realmente seamos considerados como elegidos de Dios. Insisto, si en nosotros hay un pensamiento contrario a esto, debemos de preocuparnos y pensar que tal vez nos estamos alejando de lo que Dios ha determinado para nosotros. Entonces, como les decía, hay un arma de doble filo, porque también podemos pensar, bueno, si soy desechado, haga lo que haga, Dios me va a desechar. Yo no creo, se los digo con todo mi corazón, y no deseo. Mi deseo es que todos los que estamos aquí lleguemos a ser considerados como esos elegidos de Dios. ¿A causa de qué? De nuestro arrepentimiento, de nuestra fe en el Señor Jesucristo y de que andemos en santidad y sin mancha. Los cambios, las transformaciones en nuestra vida son los que van a determinar realmente que tú y yo somos esos elegidos. Entonces, el hablar también en cuanto a si se pierde o no la salvación es todo un tema impresionante también, que los que dicen que la salvación se pierde tienen argumentos muy fuertes. Los que dicen que la salvación no se pierde también tienen argumentos muy fuertes. Si pensamos en la predestinación, entonces tendríamos que creer que la salvación no se pierde. Si Dios te eligió, si Dios te predestinó para ser uno de sus elegidos, y esa elección es para que andes en santidad o para que seas santo y sin mancha, entonces tu salvación es segura. No porque hagas lo que hagas vas a ser salvo, sino más bien porque con la conciencia de que Dios te eligió para que andes en santidad y sin mancha, entonces no hay modo que esa salvación se pierda. Sin embargo, si tú crees que hagas lo que hagas, pues vas a ser salvo, no importa, más bien podríamos pensar o que no te has arrepentido o que la elección no es para ti, y entonces tu mente te lleva a pensar ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, son temas, como les decía, un poco complicados, un poco difíciles, pero para ti y para mí la confianza que debemos tener es que si estamos hoy escuchando esto, es porque quizá Dios nos está dando esa oportunidad de volver nuestro rostro a Él para decir, Señor, tal vez en mí no hay un arrepentimiento, hoy estoy lejos de ti, no ando en santidad, como dice aquí tu palabra, ayúdame.
ten misericordia, extiende tu gracia, tu amor redentor a mi vida para que yo pueda tener la esperanza, la firme confianza de que fui elegido tuyo, predestinado en amor por ti y para andar en amor también, obedeciendo lo que Él nos pida. Y bueno, después dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, que son también temas que vale la pena considerar con calma. Ya nos queda poquito tiempo, entonces nos quedamos con esto, con la predestinación. Tengamos la confianza de que Dios nos está dando la oportunidad de volver nuestro rostro a Él. Busquemos al Señor, pidámosle perdón, digámosle: Señor, tu palabra dice que tu benignidad me guía al arrepentimiento. Guíame, Señor. Si yo hoy pienso que no puedo, que no esto, lo otro, ayúdame a arrepentirme de todo lo malo que he hecho y a buscar tu rostro, buscarte a ti, para que entonces podamos andar en santidad y sin mancha. De lo contrario, mis hermanos, tristemente no somos elegidos si es que no cambiamos nuestra forma de ser, y nuestro destino es el castigo eterno. No hay de otra. O fuimos elegidos para ser santos o fuimos elegidos para ser condenados. No hay una tercera opción. Así es que mejor busquemos al Señor, arrepintámonos de nuestros pecados, pidamos perdón y cada día busquemos más y más a nuestro Señor. Leamos las Escrituras, oremos, busquemos un lugar para congregarnos si es que no lo estamos haciendo, para que entonces en nuestro corazón haya la certeza, la plena certeza de la salvación, que es únicamente por gracia de Dios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Muchas gracias a todos los que dedican un tiempecito para conectarse, para estudiar las Escrituras. Que tengan un buen fin de semana, reciban un muy fuerte abrazo. Dios les bendiga y les guarde. Esto fue Sendas Antiguas.